Bueno, como pueden observar, vamos a trabajar, como les decía anteriormente, con intercalado, ¿sí? Vamos a trabajar intercalado. Si nos sobra algún pelo, lo dejamos, que luego lo vamos a enrollar, como les había explicado. Si queda alguno cortito así, lo vamos a enrollar en forma horizontal. Fíjense que tenemos diferencia entre un corte y el otro, pero eso no sería el problema, porque vamos a trabajar, como el papel alcanza a cubrir todo, fíjense, a ver si pueden ver, vamos a trabajar, ahí vamos a girar todo. Esto es importante practicarlo, el enrollado, para que nos quede perfecto, que nos quede bien desde raíz con elevación. Ahora vamos al otro lateral. Fíjense que aquí vamos a trabajar de la misma manera, desde donde empezó este hasta la punta. Fíjense que acá nos queda un trocito más cortito. Si no llegáramos a poder aplicarlo, no lo aplicamos, lo dejamos que caiga y luego ponemos un bigudí en forma horizontal. Esta es la forma intercalada de aplicar o de poner nuestros bigudíes, de enrollar nuestros bigudíes. Fíjense, como les digo, que vamos a enrollarlo. Vamos a estirarlo bien para que nuestro cabello quede dentro y no nos quede, como les decía, mal aplicado. Ahora fíjense que se cayó, no importa, no le hacemos caso. Giramos, luego vamos a utilizar un bigudí para poder aplicar en forma horizontal a todos los cabellos que nos quedaron fuera del bigudí. En este caso, como hablábamos, es en forma intercalada. Fíjense, uno acá, 2, 3 y ahora vamos a trabajar la siguiente línea. La siguiente línea, ¿cómo la vamos a trabajar? Vamos a hacer del medio de este al medio de este. Y vamos a trabajar así, fíjense. Vamos a trazar una línea. Lo que les decía, la línea trazarla lo más recto posible para que nos quede, por supuesto, bien enrollado. Y el cabello, peinarlo lo más recto posible también, para que no nos quede enredado y no nos quede una forma ahí que no la podamos manejar. Fíjense que lo llevamos hasta arriba. Si se nos cae algún cabello, no nos hacemos ningún problema. Vamos a llevarlo hasta arriba. Vamos a trabajar un bigudí que nos quede bien. Y luego, lo que se nos va a caer, podemos hacer dos cosas. Una es, como les decía anteriormente, utilizar otro papel, ¿sí? A esta altura, trabajar con otro papel para que nos quede dentro del mismo bigudí, o si es mucho y se nos complica, poder usar otro bigudí. Fíjense, ahí enrollamos. Fíjense que este se cae, entonces lo vamos a dejar caer. El que se cae, se cae. Y ahí, en forma recta, aplicamos. Importante, cuando nosotros apliquemos, el bigudí no tiene que quedar ni presionado muy fuerte ni muy suelto. Tiene que quedar justo, con la presión justa. ¿Por qué? Porque si no, lo que nos va a pasar, que luego cuando querramos que penetre el líquido, no va a penetrar porque está muy fuerte, muy enroscado. Y también otra cosa que nos va a pasar es que le va a doler a nuestro cliente. Fíjense, vamos a trabajar. Siempre peinamos muy bien la raíz, ¿sí? Peinamos muy bien para que desprenda bien la raíz. Y ahí vamos a comenzar a poner otro bigudí. Fíjense, siempre llegar bien a la punta, que nuestro cabello esté bien en la punta y que se enrosque bien en el papel. Fíjense, ahí vamos a enrollarlo. Y acá tenemos otro problema,
Cuando tenemos ese problema, metemos dentro del papel y lo giramos. Y ahí ya tenemos todo el bigudí, todo el cabello dentro del bigudí. Como les digo, ni muy fuerte ni muy suave. ¿Qué nos va a pasar cuando nosotros estamos trabajando sobre una cabellera que vamos a trabajar solo la zona superior? Nos va a pasar que se nos va a ir achicando. Entonces vamos a ir trabajando así, del medio de este al medio del otro. Vamos a ir tratando de ir ubicando los bigudíes. Esto es como un rompecabezas. Tenemos que ir ubicándolos para que nos queden bien. Y también tener en cuenta que el ancho, ¿sí?, no puede ser superior al bigudí, porque si trabajamos con un ancho superior al bigudí, nos va a pasar que no nos va a quedar el rizo, sino que nos va a quedar una onda. Entonces trabajamos con el ancho justo del bigudí, ¿sí? Llevamos bien. Esto es importantísimo, que esté bien peinado la zona superior donde vamos a enrollar, para que no nos quede que luego tengamos que cortar las puntas porque están deterioradas del mismo enrollado que hemos hecho. Fíjense que nuestro bigudí llega de punta a punta a lo que hemos seleccionado el cabello. Fíjense que vamos a aplicar el papel siempre teniéndolo tirante y tratando de que no se nos escapen los pelitos, porque muchas veces se nos escapan los pelitos de los lados, ¿sí? Entonces, una vez que está, si vemos que se nos escapan, lo humedecemos un poquito más y ahí ya tenemos el bigudí puesto, para un lado y para el otro. Aplicamos ahora el del otro lado, que va a ser la unión entre este de acá y este. Fíjense. Si es necesario, como les decía, humedecemos un poquito para que no nos sea tan complicado, porque a veces el cabello, al estar tan cortito, se nos complica al momento de trabajarlo. Entonces lo humedecemos un poquito, movemos un poquito el bigudí, peinamos bien y elevamos. Una vez que elevamos, volvemos a poner. Esto sería trabajar de forma intercalada. Es un poco más complicado que lo normal, pero a mí personalmente me gusta mucho porque, como les decía anteriormente, no nos queda ninguna línea. Nos queda todo unido. Fíjense que ahora vamos a llegar a la parte de aquí donde ya estamos casi en la... Si pongo la cabeza recta, esperen que voy a poner la cabeza recta para que lo puedan ver, estamos casi en la cúspide. Se nos complica un poco más trabajarlo intercalado, pero acá, como está corto, lo vamos a intercalar con ese de ahí y vamos a ir trabajando este. Fíjense, importante, las líneas que nos queden lo más perfectas posible. Elevar el cabello lo mejor posible y peinarlo muy bien para que luego nuestro rizo quede perfecto. Volvemos de vuelta a reiterar el trabajo. Aplicamos bigudí, giramos una vueltita, otra y vamos enrollando que el cabello nos quede dentro del papel para que no nos complique. Fíjense, ven que ahí se salió del papel y nos va a complicar el enrollado. También que estamos trabajando con un cabello de muñeca que al final no es como un cabello natural. Una vez que enrollamos, ahora vamos a ir al otro que va acá. Y así vamos a ir trabajando en forma intercalada. Fíjense que si caen algunos pelitos, los dejamos, que acá vamos a poner una hilera luego de todos en forma horizontal.
Siempre tratamos de trabajarlo lo mejor posible. Desde la zona superior empezamos a enrollar. Siempre en forma recta. Una vez que está enrollado, lo giramos y lo pasamos. Bueno, ahí tenemos casi toda la cabeza, como les decía. Al final, esto es como si trabajáramos con un rompecabezas. Ahí vamos a enrollar, siempre teniendo en cuenta que el papel tiene que ser el que mantenga el cabello hacia adentro. Una vez que tenemos enrollado, lo que hacemos es atarlo. Lo que les digo, no muy fuerte, que estén ni muy fuerte ni muy suave. Y ahora, de este lado, fíjense que tenemos el problema que acá tenemos el cabello muy corto. Entonces vamos a atar, a enrollar los que tengamos más larguito y luego le vamos a dar toda una vuelta. Pero para que yo lo que quería que vieran era cómo trabajábamos en forma intercalada, que es lo que más me interesaba, que vieran cómo se trabajaba de forma intercalada la permanente. Luego vamos a trabajar de forma normal, de forma vertical y de forma horizontal, que hay muchas formas de dar diferentes efectos al rizo, dependiendo, como les decía anteriormente, lo que querramos lograr. Medio acá, fíjense, la mitad, a la mitad de uno y a la mitad del otro. Y acá elevamos el cabello bien y aplicamos otro bigudí. Lo estoy haciendo en forma pausada para que ustedes puedan ver y observar bien cómo vamos trabajando, ¿sí? Siempre el cabello tiene que quedar dentro del bigudí, ¿sí? Ahí vamos a terminar de cerrar el círculo
de la zona superior de nuestro cliente. Luego cuando venga el corte, vamos a poder unir toda la zona que está degradada con nuestro trabajo de zona de cúspide. Fíjense que es la forma redondeada. Podemos bajar un poquito más, podemos aplicar uno más acá y uno más acá, porque si no ya nos iríamos muy abajo y nos va a quedar demasiado rizo hasta abajo y no vamos a poder terminar de unir lo que es la zona de superior con la zona que viene degradado de la zona baja de la nuca y de los laterales. Entonces vamos a aplicar dos más aquí para poder terminar esta cabeza que hemos realizado de forma intercalada. Nosotros no estamos ni mojando ni nada de los papelitos. Ya como les dije anteriormente, esto si lo vamos a hacer en forma directa tendríamos que haberle puesto ya el líquido tanto en el cabello como en el papel. Pero si lo hacemos en forma indirecta, lo único que tenemos que hacer es el papel, humedecerlo con agua y luego aplicar el líquido una vez que está ya todo el cabello enrollado. Fíjense, ahí y acá el último. Y ya nos quedamos con todo el trabajito de enrollado en forma intercalada. Luego lo vamos a ver en forma horizontal y en forma vertical. Bueno, aquí tienen, como pueden observar, todo el cabello aplicado de forma intercalada. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 1. Y fíjense, hemos puesto en los laterales donde nos quedaba un espacio y aquí sí que va a venir luego todo degradado el cabello, la nuca y los perfiles y luego el rizo en la zona superior. Hacemos una división donde vamos a poner los bigudíes. Vamos a hacer una división y vamos a dejar hacia abajo los laterales y la zona superior de la cúspide. La vamos a comenzar a trabajar desde la parte del tupeo del jopo hacia atrás. Y todos van a ir en la misma posición. Vamos a utilizar papelitos, como habíamos trabajado anteriormente, y vamos a aplicar el bigudí correctamente. Como les decía, tiene que estar el cabello bien peinado y todo va dentro del bigudí. Giramos, aplicamos el primer bigudí y ahora comenzamos con el segundo bigudí. Fíjense, las divisiones van a ser muy sencillas, porque esta es la forma, digamos, más práctica. Si bien a veces no me gusta porque quedan líneas, también se usa cuando estamos con un cabello muy desparejo, para que sea más fácil trabajarlo, lo trabajamos de esta manera. Y también de esta manera logramos más velocidad en el trabajo que estamos realizando. No hay que ir buscando para poner un cabello con el otro, sino que directamente, como ya tenemos toda la división, vamos a ir aplicando uno a uno los bigudíes, sin ningún tipo de problemas, como hemos tenido para poder unir lo de los laterales
con la zona superior de la cabeza. Siempre, como les digo, tirante acá para que nuestro cabello quede bien metido dentro del bigudí. Lo más recto posible. Así vamos a trabajar en forma horizontal. Fíjense que como tenemos el cabello largo podemos utilizar un bigudí grande, porque si tuviéramos el cabello muy corto tendríamos que utilizar un bigudí más pequeño. Por eso lo que les digo de seleccionar el tipo de bigudí va a ser el diagnóstico más el largo del cabello. Porque si queremos que se nos marque bastante y el cabello es duro, es un cabello difícil, nos va a convenir utilizar un accesorio o un bigudí más pequeño. Si nosotros tenemos un cabello que es fino y que lo podemos moldear fácilmente, ahora luego cuando hablemos de la parte de los líquidos de permanente, les voy a contar algunos secretitos que son importantes y que tenemos que saber al momento de decidir qué líquido de permanente vamos a utilizar según el tipo de cabello y según qué es lo que tenga el cabello, porque nosotros normalmente vemos que el líquido de permanente viene para cabellos teñidos, para cabellos fuertes, para cabellos extra fuertes y bueno, y a veces no todos coinciden con el tipo de cabello. Fíjense que esta es la forma más rápida de poder aplicarlos y de trabajar. De forma horizontal. Lo vamos a poner. Y ya estamos llegando al final. Luego nos vamos a poner los de los lados y ya no hay mucho más que decir. Pero es importante, vamos a poder notar la cantidad de bigudíes que usamos acá y la cantidad de bigudíes que usamos en la otra forma. Con esta forma sí que vamos a hacer, va a ser más rápido, va a ser más sencillo, pero vamos a usar más cantidad de bigudíes. Ya estamos en los dos últimos bigudíes y la división que vamos a hacer entre el bigudí y bigudí va a tener que ver con, como les dije anteriormente, la cantidad de cabello que tenga el cliente, la cantidad, el grosor del cabello que tenga el cliente. Eso va a ser lo que nos va a marcar la cantidad, la división más gruesa o más fina que hagamos al momento de trazar la línea para poner los bigudíes. En este caso estamos más o menos trabajando en medio centímetro aproximadamente. Ya llegamos al final, fíjense, y ahora vamos a trabajar todos los laterales. Como les decía, esta es una forma más rápida y más sencilla de trabajarlo. Para los que recién empiezan a enrollar, por ahí les va a ser mucho más práctico esta forma. Acá vamos a marcar más o menos la diferencia entre un bigudí y el otro, que nos entre el bigudí justo, y vamos a aplicar el primer bigudí. Aquí los largos, como estamos trazando líneas rectas y en forma horizontal, nos van a dar todos los largos iguales. Donde está más corto y donde está más largo. No va a pasar como la otra forma, que era en forma diagonal o en forma intercalada, que nos vamos a encontrar con diferentes largos. Acá nos vamos a encontrar con el cabello de los mismos largos. Puede pasar que alguno pueda estar un poquito más largo, un poquito más corto, pero casi en su gran mayoría nos vamos a encontrar con el mismo largo de cabello. Aplicamos el papel y enrollamos.
siempre, como les digo, tratando de hacerlo lo mejor posible para que no se nos queden ni pelos dobladitos, ni pelos marcaditos, para cuando luego tengamos que hacer, terminarlo, no tengamos que estar cortándole el cabello a nuestro cliente porque tiene las puntas dobladas. Fíjense que esto es mucho más, como les decía, mucho más rápido y más práctico. Siempre elevamos, como les digo, siempre peinamos bien de raíz y elevamos para que nuestro cabello quede recto a la división, recto al nacimiento. Aplicamos el papel, luego el bigudí, enrollamos bien. Y ya tenemos casi un lateral. Nos faltaría un bigudí más acá y ya tendríamos un lateral. Ya nos tendríamos que ir hacia el otro lateral. Siempre acá es muy... Las cabezas de muñeca siempre dan, a veces se te escapa algún pelo, se te pone... Pero es mucho más práctico y más fácil trabajarlo sobre la cabeza humana. Ya llegamos al final de este lateral y ahora vamos a ir al otro lateral. Fíjense, como les decía, dividimos lo mismo que hicimos anteriormente y ponemos un bigudí. Ahí vamos por el primero. Dependiendo cómo esté de largo, puede entrarnos uno o dos. Y dependiendo cómo hayamos hecho la división, también tenemos que saber que las cabezas humanas, como los maniquí, como todo, no son perfectos. Entonces, a veces nos da más cantidad para que entre más cantidad de bigudíes de un lado, menos, y bueno, eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir trabajando siempre que vayamos haciendo nuestro trabajo. Fíjense que acá nos quedó muy corto, entonces no nos va a entrar un bigudí. Acá vamos a poner otro y ya estamos casi terminando. Es mucho más rápido y más sencillo trabajar de esta manera que estamos trabajando. Que de la manera intercalada. A mí me gusta más, vuelvo a repetirles, de la manera intercalada porque nos quedan menos marcas al momento de terminar el trabajo, ¿no? De haber terminado nuestro trabajo. Bueno, acá ponemos el último bigudí y ya tenemos toda nuestra cabecita marcadita para poder aplicarle el producto. Fíjense que acá están un poquito cortos los cabellos. Entonces, fíjense, se nos escapan un poquito. Hay que ir teniéndolos, girando y ahí están adentro. Como hemos hecho toda la vuelta, y observamos, podemos observar que nos ha quedado un espacio de un bigudí aquí,
lo que vamos a hacer para cerrar toda la vuelta es poner otro bigudí aquí y cerramos toda la vuelta para que nos quede toda la forma igual para terminar nuestro trabajo y luego poder dar el corte y que nos quede todo simétrico. Ahí está, pueden observar todo como habíamos hecho la vez anterior, toda la zona superior con los bigudíes puestos en forma horizontal.